impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia, como todos los días, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la sintonía que usted dispensa este programa, así como los informes y los correos y los mensajes que envían de temas de importancia para tocar sobre la actualidad cubana y la actualidad mundial. Hoy agradeciendo la producción de Jaime Almiral en estudios de Radio Martí. Y también pues agradeciendo que haya tomado nuestra llamada y comparta como todos los viernes nuestro politólogo, pensador, productor y director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, Julio Schilling. Buenas tardes, Julio, bienvenido. Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como todos los viernes, de estar contigo en esta trinchera de la libertad de que es Tras la Noticia, con el tremendo equipo de radio y televisión Martí y con esa audiencia grande y especial que disfruta este programa. Bien, tenemos tela por donde cortar, pero indudablemente, a pesar de que el mundo está tenso con la situación de Ucrania, hay noticias de Cuba con las cuales vamos a comenzar, porque no hacen titulares e indudablemente son noticias de importancia. Y me gustaría, Julio, ante todo, la evaluación tuya sobre estas condenas tan sumamente excesivas que han sido impuestas a los jóvenes que el día 11 de julio, pues sencillamente, de forma espontánea, pidiendo lo que todos tenemos, lo que hoy está buscando el mundo entero: paz, libertad y justicia. Esto ha desatado pues toda una ola de indignación en el mundo entero. Una vez más vemos el doble rasero del régimen castrista, porque sencillamente ha llevado adelante una política que, lejos de ser de un contexto de conservar quizás un poco la coherencia ante la petición sencillamente espontánea y de otra forma más que pacífica, pues ha elevado el tono de las severas condenas al extremo de que la Unión Europea, entre otros, está manifestando su preocupación. Me gustaría tu análisis sobre este punto de vista. ¿Qué busca Cuba con crear todavía más hostilidad contra el pueblo cubano, al tiempo que está pidiendo indudablemente un diálogo y una componenda con la actual administración? Esto, mi querida amiga, es una política de Estado de la dictadura castrista. Es una reacción inherente de el modo de ejercer el poder político, que estamos viendo pues estas condenas draconianas en respuesta a ese día épico donde el pueblo de Cuba entero se alzó pacíficamente a hacer lo que en cualquier país democrático sería un simple ejercicio de expresión natural. Todo el mundo ha visto, por ejemplo, las manifestaciones extraordinarias a través del mundo en apoyo al pueblo ucraniano, y eso es una normalidad en sociedades abiertas. Lo mismo ocurrió en Cuba el 11
de julio. Entonces, eso, sin embargo, para una dictadura comunista es inaceptable porque amenaza el monopolio del control de la narrativa que quieren tener, que necesitan tener para mantenerse en el poder. Entonces, estas condenas fuera de todo concepto de normalidad en sociedades civilizadas, es debido a la magnitud de lo que ocurrió dentro del contexto comunista castrista, o sea, dentro del contexto de la supervivencia del poder. Eso es algo inaceptable. Entonces, pues, la idea es precisamente lograr promover el terror de Estado entre la población, disuadir más manifestaciones pacíficas y potencialmente tener piezas de canje en el futuro, mercancía que utilizará el castrocomunismo para negociar con algún país democrático, con tal de que le den prebendas económicas o prebendas diplomáticas que buscan. Esto ha sido la práctica ejercitada desde el 1 de enero del año 59, donde incluso a figuras reconocidas y públicas pues le conceden, si se lo pide, sueltan a personas que nunca debían de haber estado presos, pero la idea es, de nuevo, limpiar su imagen, y así lo han hecho y probablemente así lo harán en determinado momento. Y hay que aplaudir la reacción, o sea, el reconocimiento mundial de repudio a todo esto que está ocurriendo con estas sentencias, de nuevo, fuera de total normalidad en conexión con lo que ocurrió. Te das cuenta, cuando sobre todo tomamos en cuenta que esto es una expresión, repito, natural del ser humano, y así sociedades abiertas y democracias pues lo viven todos los días, expresiones públicas de descontento de su población. En el caso cubano, ese descontento pues es un descontento con el sistema, y es ahí donde está la gravedad para el castrocomunismo. Mira, hay algo que me llama la atención, porque mientras el régimen castrista se preocupa por demoler lo que fuera el antiguo Montmartre, luego convertido en el Moscú, un lugar para construir sencillamente más lugares de turismo, donde los cubanos están siendo segregados, donde son lugares exclusivamente para esa clase que ahora se va a ver muy afectada con el boicot mundial a la línea Aeroflot. En Mayabeque, y esto es un informe que acaba de salir del Instituto Cubano de Libertad de Expresión, en Mayabeque, pacientes del hospital Aleida Fernández se quejan. Estamos hablando en pleno siglo XXI, en el día de hoy, de estar siendo curados con agua y vinagre ante la ausencia total de productos antisépticos. Por ejemplo, la falta de alcohol, yodo, povidona y otros productos antisépticos para curar las heridas ha obligado al sistema de enfermería del hospital a tener que realizar la limpieza de los pacientes con agua y vinagre. Para esto no hay dinero. Para combatir la pandemia, muchísimo menos. Para crear una infraestructura donde el cubano tenga algún espacio en donde vivir con mejoras, no hay dinero. Ahora, para demoler el antiguo Montmartre, convertido luego más tarde en el restaurante Moscú, y elevar ahí otro centro de turístico sobre el minero. ¿Tu análisis? Bueno, primero, la prioridad de el castrocomunismo nunca ha sido elevar el bienestar
de su población. Jamás. Ni aún entendiendo las claves claras, porque podemos señalar dictaduras comunistas que han seguido el curso leninista, pero sin embargo han mínimamente tomado el esfuerzo de confeccionar su economía de otro modo para elevar el estándar de vida de sus ciudadanos, como ha sido el caso de China y Vietnam. El castrocomunismo ni siquiera quiere ir en esa dirección porque no siente la seguridad que sintieron los regímenes chinos y vietnamitas cuando lanzaron esa remodelación de su sector económico. Entonces, el turismo le ofrece a la dictadura cubana una entrada de dinero directa y el poder controlar fácilmente las personas que están visitando, o sea, porque están recluidos en un lugar donde ellos pueden establecer los mecanismos que necesiten para, dependiendo en quién es el que está entrando, poder monitorear su movimiento. En el caso de polos turísticos, pues es aún más fácil, porque están bastante aislados de la población, pero en estos tal vez mega hoteles, pues se busca de nuevo concentrar el esfuerzo de la inteligencia castrista para poder monitorear, o sea que a cambio de entrada de capital. Eso es en una parte. En otra parte es un mecanismo, y esto lo han, o sea, sabremos mucho más cuando Cuba sea libre, pero se ha rumorado tomando en cuenta la cantidad de turistas que van a Cuba comparado con otros países vecinos, comparado, por ejemplo, con solamente la Florida en los Estados Unidos o hasta el condado de Miami-Dade, para no ir muy lejos, donde muchísimas más personas vienen a visitar, y el pésimo número de turistas que tiene Cuba en un análisis comparativo, pues es con vista al lavado de dinero. O sea, porque los hoteles en Cuba desde hace tiempo están vacíos, vas a los restaurantes, en estos restaurantes no hay movimiento, y estoy hablando antes incluso del coronavirus. O sea, eso es una realidad, pero ellos siguen apostando que los turistas, por ejemplo, rusos, ya que hablamos de eso, que bueno, en este momento, pues, por razones obvias, probablemente eso va a estar un poco demorado, pero a Cuba comunista va un sector, una especie de turista, el turista médico, por ejemplo, que en los hospitales que va a ir el turista a buscar procedimientos médicos, ahí sí se va a limpiar con mecanismos del primer mundo, porque para eso y para la élite bien pegada al poder, bien allegada a la familia de los Castro, pues sí hay servicios de primera clase, pero no para el resto de la población. Y tenemos el turista que va por promociones sexuales, aventuras de ese tipo, o sea, es un turismo especializado, y de países como Rusia, países que han tenido una relación histórica amistosa, canadienses, etcétera. Pero si miramos la entrada de dinero, y ahí es donde se pone en sospecha la construcción tanto del sector turístico, se pone en sospecha porque es un turismo bastante subsidiado, o sea, tomando en cuenta que Cuba produce poco o nada, necesita para tener los servicios necesarios, tomando en cuenta la competencia en el campo turístico, pues tiene que importar gran parte de todo lo necesario, y cuando sacas la entrada neta, la ganancia, el lucro neto, ¿no es verdad? Es muy poco, en parte por eso me refiero que es subsidiado, de modo de que muchos de estos se rumora que ha sido principalmente con la intención del lavado de dinero. Ahora, en otro tono de información, me preocupa, Julio, los cientos de cubanos en Ucrania y Rusia atrapados dentro del escenario de esta guerra, de la cual vamos a estar conversando en la segunda media hora del programa, porque Cuba
vuelve a jugar la carta de la abstención en debate sobre violaciones de derechos humanos en Ucrania. Después que se abstuvieran en la última Asamblea General de Naciones Unidas en una votación de una resolución para exigir el fin de los ataques rusos en Ucrania, el régimen comunista ha vuelto a jugar la carta de la abstención, esta vez ante el máximo organismo mundial de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por abrumadora mayoría una resolución que establece una comisión de investigación internacional independiente para investigar todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania. El régimen cubano se abstuvo en la votación para aprobar esta resolución por 32 de los países, de los 47 países que integran el Consejo. Y llama la atención la postura asumida en el día de hoy por Cuba, China y Venezuela, puesto que el lunes los tres países habían negado a respaldar una propuesta del gobierno de Ucrania, que de hecho levantó como una especie de protesta del gobierno ucraniano a través de su embajador en La Habana. Y aquí viene la preocupante mía. Cientos de cubanos están atrapados en este momento en un escenario de guerra. Si Cuba no está brindando apoyo a una violación, porque Putin ha tirado bombas de racimo en Rusia, en Ucrania. O sea, y todos conocemos el efecto que produce este tipo de bombas de racimo condenados por Ginebra de una forma rotunda, violando la Convención de Ginebra. Y ahora en este momento mantiene esta postura, pues es preocupante saber el destino de estos cubanos que están atrapados. ¿Qué va a hacer el régimen? ¿Va a jugarse una carta? ¿Va a tratar de rescatarlo? ¿O sencillamente va a virar los ojos para otro lado? ¿Tu criterio? Mira, primero, la dictadura castrista nunca le ha preocupado ni ha hecho mucho por sus ciudadanos en ninguna parte, incluso los que coinciden ideológicamente con ellos. O sea, no hay un historial de rescate, eso no existe, sálvese el que pueda, eso lo hemos visto a través de los años. Tenemos que entender, por ejemplo, cuando hablamos de los cubanos en Rusia o los cubanos en Ucrania, pues digamos, los cubanos en Rusia, va a haber los cubanos que están ahí viviendo su exilio de Cuba, o sea, que están viviendo parte de la diáspora exiliada, la nación cubana que vive fuera del territorio por razones políticas, pero también hay cubanos que están al servicio del castrismo de una u otra forma, por empresas pantallas que el castrismo tiene ahí para violar las sanciones, que ahora, bueno, se les complica por las sanciones puestas a la dictadura de Putin, y cubanos que están ahí en capacidad de trabajo de inteligencia, en red con las autoridades dictatoriales de Putin. En el caso de Ucrania, pues también habrá un sector, como siempre los hay, que están ahí al servicio del castrismo, tomando en cuenta la gran importancia que tiene Ucrania estratégicamente. Incluso podrán haber muchos que están siguiendo órdenes de Putin, trabajando en Ucrania, y tal vez la mayoría, diría yo, están ahí exiliados y han demostrado una solidaridad con la lucha por la libertad en Ucrania. En cuanto a la votación, mi querida amiga, en las Naciones Unidas, mucho de esto es teatro en el sentido de que el castrocomunismo hay un papel que quiere proyectar. O sea, China es el que está ofreciendo el rescate económico
a la dictadura de Putin, entonces prefiere públicamente pues tener una postura neutral, como si eso fuera una postura que se puede tomar tomando en cuenta los crímenes de guerra que está cometiendo la dictadura de Putin y los crímenes de lesa humanidad que seguirán. Sí, pero se está jugando una carta, porque indudablemente Cuba pensó que con el cambio de administración iba a venir la época de miel, de la época de Obama, y al hacer esta acción y mantener esta postura tanto en la ONU como en Ginebra, pues debe, mira, olvidarse completamente, porque las sanciones impuestas por la actual administración, y hoy se supone que se dicten más sanciones severas, pues que le diga goodbye a las aspiraciones de la época de oro, de manos abiertas, de manos de manitos cruzadas, de olas hechas en el estadio latinoamericano, y de aquí voy y vengo y hago lo que quiero, porque incluso a pesar de que van a aumentar el personal en la embajada, va a ser muy claro, y así lo expresó el encargado de negocio, que sostuvo un encuentro con la prensa independiente cubana para abordar temas de actualidad. El aumento del personal de la embajada ya es una realidad, así como la voluntad de reiniciar las gestiones de visas, pero no van a haber visas múltiples ni de 5 años, y se va a tratar por todos los medios de la reanudación de lo que es el sistema de otorgar las 20.000 visas que estaban paralizadas desde los famosos ataques ciónicos que hicieron que Donald Trump retirara el personal de la embajada. Quiero que te quede, Julio, que para la segunda media hora nos queda apenas 1 minuto para que me des tu opinión sobre esto, y para entrar de lleno en qué punto estamos en este instante en el conflicto que mantiene al mundo en vilo de una guerra quizás nuclear. Me voy a mi primera pausa. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Y bueno, están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y Julio, pues me quedé dándote mi opinión y dándote la nota oficial, ¿no?, que fue emitida por Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Adelante con tu criterio, porque sencillamente no va a ser igual que antes. Esto va a ser para tratar de aliviar que los cubanos no tengan que ir a otro país a gastar dinero y hacer gestiones que indudablemente no serían del todo fructíferas, pero al mismo tiempo la cautela, no hay visado múltiple, y sencillamente se tratará de cumplimentar con las 20.000 visas, que es un programa establecido hace años entre el gobierno de Estados Unidos y La Habana. Mira, dos cosas importantes contiene este punto que tú estás señalado, que están ligados. Primero, hay que tener bien claro que la invasión del dictador Vladimir Putin a Ucrania es razón de preocupación para la dictadura castrista, por 2 razones principales. Primero, porque el tema de sanciones de nuevo alcanza un nivel moral necesario. Entonces, ya todas esas personas que lo hemos escuchado decir, no, las sanciones no funcionan, y sin embargo, ¿cuál es la principal arma que el mundo civilizado está realizando contra el acto bárbaro del dictador Putin? Sanciones. O sea, las sanciones sí funcionan, y en este caso se está llevando a cabo de una manera coordinada, de una manera
consensuada con la comunidad de países libres. Entonces esto, primero, es un factor de gran temor y preocupación para el castrocomunismo, sobre todo en medio, como hablamos anteriormente, de unas medidas salvajes de condenas totalmente injustificadas. La segunda preocupación es una intervención liberadora, en el caso cubano sería, en otras palabras, fuerzas de liberación que tomaran cartas en el asunto de decir basta ya con los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Cuba comunista. Entonces, todo esto, que las democracias del mundo estén armando al pueblo ucraniano y le sigan dando apoyo, porque que quede claro, aunque fuera a caer el gobierno soberano de Ucrania, la lucha por la libertad y la democracia en Ucrania va a seguir, va a continuar, y el mundo libre, incluyendo los Estados Unidos, le van a seguir facilitando logística y armamento. Esto también inquieta enormemente a la dictadura castrista. Entonces, son dos factores que de entrada le causan un estado de parálisis muy preocupante, porque Cuba comunista sigue siendo un régimen parásito que depende de diferentes mecanismos de entrada de dinero, y cuando hay un mundo con tanta tensión y tanto escrutinio de diferentes formas, eso no es lo que le conviene. En cuanto a la apertura, la ampliación, mejor dicho, de las personas que trabajan en el cuerpo diplomático estadounidense en Cuba, en mi apreciación, yo creo que esto los Estados Unidos tiene que tomar en cuenta, particularmente en los momentos que estamos viviendo y en las acciones que se están llevando de rendimiento de cuentas, de que Rusia, por todas las fuentes serias, es considerado el autor intelectual de las armas que produjeron esos ataques sónicos a los diplomáticos de los Estados Unidos en Cuba y a través del mundo. O sea, sin lugar a dudas, a mí no me cabe ninguna duda de que todo esto se hizo con la luz verde del castrocomunismo. Ahora, los rusos son los arquitectos mundiales más grandes en este tipo de ciberataques, que en efecto es lo que los ataques sónicos son. Es una forma, de acuerdo a, de nuevo, las teorías más serias, es la radiación de microondas de alta intensidad, un intento de lograr un espionaje a dispositivos a una distancia que pues dejan estos efectos secundarios en el área en el cual se están efectuando. Yo creo que esto es un momento para que los Estados Unidos ligue una cosa con la otra y tenga mucho cuidado al no solo exponer personas, o sea, estadounidenses con sus familias, a tener mayores problemas, porque eso no va a cesar. O sea, eso es un mecanismo de espionaje de la cual ha ayudado siempre la dictadura cubana, y en estos momentos que se está tomando posiciones morales contra la dictadura rusa, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y me parece que los Estados Unidos tendría que mirar eso con pasos muy cautelosos por la seguridad de sus ciudadanos, pero también en el sentido moral, entendiendo que la idea es facilitar a los cubanos que no tengan que ir a terceros países. Todo eso está bien, pero hay que tener el momento en que se está viviendo, donde hay amenaza de guerras mundiales bastante, o sea, factible. Esto ya no es una teoría. No es alarmar, es una realidad. Yo tengo un informe de ABC donde la ONU ha condenado el inaceptable e irresponsable ataque ruso a una central nuclear. Estados Unidos ha calificado de crimen de guerra el ataque contra la central de Zaporilla. O sea, no estamos hablando de alarmismo, estamos hablando de realidades, y según tengo entendido, en Colombia hay una gran preocupación en la frontera porque se ha descubierto un comando que está en Venezuela y que ha intentado o ha tratado o está preparado para tratar
de asesinar a Zelensky, y esto lo dice The Times. Dame tu criterio, hasta dónde podemos, en qué punto estamos en esta inaceptable situación de que este hombre ha enloquecido, este hombre ha dejado, se le ha ido de control la situación, quiere volar, destruir a Ucrania completamente. ¿Cuál es tu punto de vista? Y esto no es alarmismo, esto es realidad. Hay inclusive mapas de cómo están penetrando para llegar a Odessa y cómo Kiev está siendo prácticamente rodeada ya y podría caer. Mira, esto tenemos que partir de un punto de entendimiento muy claro, que la guerra de Putin contra el mundo libre ha alcanzado otra faceta. Pero esta guerra lo ha estado llevando a cabo desde que llegó al poder, o sea, su interferencia en las elecciones de los Estados Unidos, sus ataques cibernéticos a instalaciones del gobierno de los Estados Unidos. Esto ha sido práctica común, eso lo saben los Estados Unidos. Su presencia a través de América Latina. Recordemos cuando las protestas heroicas y épicas en Venezuela en el 2019, Putin mandó aviones y mandó asesores militares para que dijeran, aquí estamos, cuidado. O sea, la presencia, esto lo hemos hablado cuando estaba el expresidente norteamericano, Barack Obama, en La Habana, había un gran equipo de escucha de los rusos a cuadras de donde estaba hospedando el presidente Obama. Todo el mecanismo, cuando hemos hablado de que estas organizaciones, estos regímenes del mal operan en red, Rusia es parte de esa red, una parte íntima, y en el caso de su relación con Cuba comunista es exactamente eso, el papel que Cuba comunista jugó cuando se llamaba la Unión Soviética. Tras la caída del comunismo soviético, Cuba comunista pues recobró por una década, reformulando en el Foro de Sao Paulo el modelo dictatorial, del cual podemos argumentar que Putin, en su reformulación del modelo soviético, pues le hizo los ajustes que tal vez Mikhail Gorbachev hubiera querido hacer y no logró hacerlo para rescatar el socialismo. Entonces, recobró cuando llegó al poder en el año 2000, parece mentira que hace 22 años que está el dictador Putin en el poder. Pues entonces Cuba recobró esa relación. Las declaraciones de el ministro de Relaciones Exteriores de Putin, Lavrov, acerca de la posibilidad de estar en este continente, una presencia rusa, cuando lo estaba amenazando antes de la invasión, puedes tener la completa seguridad que ese plan, o sea, que esto no lo sacan de la gorra desde ahora, o sea, que esto ya es parte de una programación que la hemos visto en Nicaragua. Rusia tiene una base de escucha extraordinaria y tiene una relación sumamente íntima con el dictador Daniel Ortega. Irán, sí, eso lo está denunciando hoy el diario Despacho 505. Claro, y es que mira, la relación íntima que tiene Irán con Putin, ¿verdad? Es Irán y sobre todo Rusia bajo Putin rescató a la dictadura de Assad en Siria. Entonces, la presencia de Irán en América Latina es profundísima, profundísima. Tienen milicias que están aguardando y apuntalando el régimen del dictador Maduro. Todo esto es con el claro entendimiento y facilitación de Rusia, porque las sanciones, volvemos a las palabras sanciones, la gran importancia que se le han puesto a la dictadura de los ayatolás. Rusia en parte ayudaba a burlar esas sanciones subvencionando a Irán. Entonces ahora es muy lamentable que estamos escuchando que se le quiere retirar sanciones a Irán cuando se le está poniendo a Rusia, para que entonces ahora Irán cumpla el papel que estaba cumpliendo Rusia. Entonces, pero Julio, ayúdame a entender
porque mientras se está llevando o se va a llevar a cabo de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU, porque tras los ataques a la nuclear de Zaparovia, Kiev bunkeriza sus hospitales, las habitaciones 3 pisos bajo tierra y, desde luego, más preocupante, la declaración de la OTAN que asegura que no buscará el conflicto bélico con Rusia, mientras que Ucrania vuela el principal puente de entrada a Kiev desde el norte para poder frenar el avance ruso. Ayúdame a entender, no entiendo, ¿las sanciones surten efecto? ¿No surten efecto? ¿Qué opinas tú? ¿Y qué podemos esperar? ¿En qué punto está el mundo? Este es el mundo, esto no es un conflicto aislado, esto somos todos, esto no es un conflicto del sureste asiático, esto es un conflicto mundial. ¿En qué punto estamos? En un punto mejor de lo que estábamos en un sentido, pero demostrando las mismas debilidades. Mejor de lo que estábamos en el sentido de que Ucrania, por su valentía, por el coraje de su presidente y por el esfuerzo extraordinario de su pueblo de luchar por la libertad, ha obligado, para no caer en una disfuncionalidad moral, el mundo libre, de tener que salir en apoyo y de condenar a Rusia, de enfrentar a Rusia con sanciones. Ahora, primero, vamos a las sanciones. En este momento, en Washington hay numerosos proyectos de leyes correctamente apuntando a extender las sanciones a la industria que más impactaría la economía de Putin, y eso es el sector energético. O sea, aunque parezca mentira, los Estados Unidos está comprando 70 millones de barriles de petróleo diario a Putin. O sea, se le está dando 70 millones de dólares todos los días a Putin, cuando los Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y hay diferentes alternativas que se pudiera considerar para totalmente dejar al lado esa entrada de dinero que le están dando. O sea, se está buscando y se está criticando, se está buscando la alternativa para precisamente profundizar las sanciones e impactar donde más daño le va a hacer, porque recordemos que fue precisamente en el sector energético, con los precios de petróleo, en la guerra contra el comunismo soviético, la guerra que tuvo los resultados positivos de, en efecto, revertir el comunismo y ayudar a que se cayera, fue el descenso de precio de petróleo, que fue una movida estratégica de la administración Reagan, tuvo mucho que ver con eso. Para 1986, casi un 70% del Producto Bruto Interno de Rusia había bajado. Eso fue producto a eso. Entonces se pudiera buscar exactamente lo mismo. Ahora están los precios en alza, hay que buscar alternativas y hay que penalizar todas las transacciones que tienen que ver con el sector energético, que es la principal fuente de divisa dura de Putin. Eso es lo primero. Lo segundo, realmente es poco inteligente, en mi apreciación, de antemano anunciar que no van a tomar determinadas medidas de liberación. Es más, esas expresiones las escuchamos antes de la invasión, error extraordinario, porque si guerra anunciada no mata soldados, bueno, rendición anunciado mucho menos. Entonces, ¿cómo tú vas a estar ya de entrada a decir que no vas a hacer? No, por tu vida, por lo menos resérvenselo. La falacia de pensar que el vocabulario de utilizar armas nucleares por Putin constantemente, que está con esa amenaza, que si los Estados Unidos o el mundo libre menciona esa palabra, que eso va a causar el detonante, eso es una falacia, porque están alimentando a que el dictador de Corea del Norte diga, mira qué bien le fue a Putin hablando de opción nuclear y se echaron para atrás, déjame yo decir lo mismo. O puede ocurrir Pakistán, o puede ocurrir India si tienen líderes malos. De modo de que yo creo que esta estrategia, los ucranianos necesitan armas. Llevan días que hay una columna de 40 millas, mi querida amiga, de un convoy
de armamento ruso que se pudiera fácilmente destruir. Es como un blanco fácil, y existen aviones que lo pudieran llevar a la tarea, y hay pilotos ucranianos entrenados en esa utilidad. Sin embargo, no le están dando los aviones todavía, y los que le han prometido no acaban de llegar. Y la aviación es fundamental. Recordemos Bahía de Cochinos, el control. Sí, pero hay un punto muy importante, porque no creas tú que todo lo que brilla es oro. Las sanciones económicas impuestas a jerarcas rusos, incluido el presidente Putin, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, ahora se han ampliado y están afectando el círculo de poder y de riqueza en el que se asienta la cúpula del régimen de Vladimir Putin. Quiero que sepas que entre los penalizados, y que indudablemente así como son ellos penalizados, están familiares y van a ser excluidos del sistema financiero de Estados Unidos, pues ni más ni menos está Alisher Burhanovich Usmanov, una de las personas más ricas de Rusia y un estrecho aliado de Putin, según lo define la Casa Blanca. Se bloquea el acceso a su superyate, uno de los más grandes del mundo, y que acaba de ser incautado por Alemania. Su jet privado, uno de los aviones de uso particular más grande de Rusia. Biden también está sancionando a Dmitry Peskov, portavoz de Putin, uno de los principales organizadores de la propaganda rusa, de Yergeny Prigozhin, el llamado chef del Kremlin, responsable, según varias investigaciones del legislativo y el judicial de Estados Unidos. O sea, estamos viendo que conjuntamente otras de las personas que están sujetas a sanciones son Nikolai Tokarev, junto con su esposa Galina y su hija Mayaya, y sus dos compañías inmobiliarias de lujo. Boris Rothenberg, junto con su esposa y sus hijos, Arkalay Rothenberg, junto con sus hijos, Igor y la hija Lilia, según Chermenov, junto con su esposa Indate, son hombres multimillonarios que ya le están cuestionando a Vladimir Putin que la guerra desatada contra Ucrania los está afectando en sus bolsillos, y el que paga pega. Esto te lo digo porque indudablemente no todo lo que brilla es oro, y ya estamos viendo cómo los propios rusos están tirados a la calle. Hay más de 7,000 personas en todo lo que es el territorio de la Federación Rusa, informándole al mundo que ellos no están de acuerdo con este asalto a Ucrania. Dame tu visión de todo esto. Mira, un paréntesis, porque esto hay que señalarlo. Yo me imagino que cuando llegó la noticia de que a través del mundo libre sus legítimos gobiernos iban a empezar a incautar los yates de lujo de estos aliados de Putin, yo me imagino que los allegados de los Castro con sus yates tienen que estar muy preocupados, porque lo mismo les va a ocurrir con sus bienes que han saqueado a Cuba y que están por todo el mundo. O sea que eso así terminan todos, y así terminarán los allegados al poder castrista a través del mundo.
Es una postura moral muy importante, primero, amiga, lo que estamos viendo en cuanto a eso, porque hay que señalar, estos no son empresarios que han tenido que competir en el mercado como tienen que competir otras personas honradas, con sacrificio y esfuerzo para poder levantar un imperio económico. No, esas son personas que han recibido la protección, el beneplácito de un Estado dictatorial que ha negociado por ellos, se ha beneficiado a causa de la riqueza que ellos han hecho, han recibido, o sea, precisamente puerta es la dictadura de Putin, quien le ha gestionado todo y quienes ellos mantienen una relación económica estrecha es con el régimen de Putin, de modo de que es correcto y es justo que caigan como debería de caer la dictadura del ex agente de la KGB. Y esto de los 7.000 personas, esto es un punto muy importante, que esto también preocupa a La Habana, hay que tenerlo claro, porque el pueblo ruso no le está dando el apoyo que Putin pensó que iba a tener. Primero pensó que Ucrania iba a ser una caminatica en el parque y ha resultado no así. Y segundo, pensó que iba a tener apoyo entre la población rusa y no es el caso. O sea, y según se profundicen los efectos de las sanciones y que se profundicen las sanciones mismas, pues vamos a ver mayor descontento, de modo de que el mundo libre tiene una oportunidad ahora de tomar pasos inteligentes para liberarse de la dictadura de Putin y que Rusia retome el curso democrático que tomó con la caída del comunismo soviético. Efectivamente, Julio, y esta es la punta de un iceberg, porque incluso en una de las últimas acciones, Estados Unidos le ha pedido a países caribeños como las Bahamas que no sea refugio para las finanzas de los oligarcas rusos. Quiero darte las gracias, Julio, por haber compartido tus criterios, tus opiniones de forma coherente, informaciones que el pueblo cubano no recibe a través de la radio controlada. Gracias, Julio. Un placer. Nuevamente el próximo viernes analizando contigo toda esta problemática y veremos el desarrollo de los acontecimientos día tras día. Y esto es todo por hoy con mi querido Julio Schiri. Cierro esta semana, cierro este día agradeciendo la linda sintonía que de 3 a 4 de la tarde usted le brinda este programa a través de las ondas de Radio Martí y también la producción de Jaime Almeral. Quédese en sintonía con toda la programación. Estamos proveyendo información constante sobre la crisis en Ucrania y las violaciones de derechos humanos en Cuba. Así, de esta forma se despide de ustedes su amiga Cari Roque. Que tengan todos un lindo fin de semana.